Hay personas que pasan la vida ejerciendo una profesión y en silencio van cultivando otra. Nuestro invitado nació en la Ciudad de México en 1951. Durante más de 40 años tuvo una carrera formal y estable como contador público, pero desde joven hubo algo que nunca soltó: la necesidad de escribir y contar historias. Cuando sus hijos eran pequeños no les leía cuentos clásicos, los inventaba, los actuaba, los convertía en experiencias. Con los años, ya como abuelo y después de su jubilación, esa inquietud encontró un momento. La lectura y la escritura dejaron de ser un pasatiempo y se transformaron en un nuevo camino, creativo y profundamente significativo. Incluso decidió explicar a niños el movimiento estudiantil de 68 con un lenguaje que pudieran entender, porque cuando la historia no se cuenta, se pierde. Este episodio es una conversación sobre vocaciones tardías, sobre la cultura viva y sobre cómo un hábito puede convertirse en un oficio que sigue aportando al mundo. Bienvenidos al episodio 1 del 2026 de Las Mil y Una Netas. Cada persona tiene su historia y detrás de cada historia, una neta. En este espacio abrimos la conversación sin máscaras para hablar de lo que nos mueve, de lo que duele y también de lo que sana. Desde temas sociales hasta el alma humana, pasando por lo espiritual y lo cotidiano. Soy Audrey Arronis y esto es Las Mil y Una Netas, un podcast donde cada entrevista es una puerta abierta a la neta. Bueno, pues bienvenidos a este primer episodio del 2026. Como ya les platiqué, pues hoy vamos a hablar de varias cosas de lectura, de qué hacer después, de que ya nos jubilamos, de muchas cosas. Para eso tengo aquí al señor Horacio Cedeño. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Él es el papá de Erika Cedeño, la que tuvimos en el programa anterior, la astróloga. Bueno, pues él es su papá y justo nos lo trajo aquí, que está de vacaciones. Usted vive en Guadalajara. Vivo en Guadalajara, sí. Él vive en Guadalajara y bueno, nos viene a platicar de este libro que se llama Laberinto de Sueños, que es un libro en coautoría con dos de sus hermanos y una amiga. Entonces hoy nos va a hablar un poquito de ello, pero también nos va a hablar de la lectura, de los lugares donde nos puede llevar la lectura. Y pues bueno, bienvenido. Muchas Bienvenido, gracias. don Horacio. ¿Le puedo decir don Horacio? Gracias. Horacio nada más. Horacio, ok. Si no, se siente uno viejito. Ok, bueno, Horacio. Por ejemplo, a mi marido que le encanta que le digan don. Yo por eso también pregunto. Pero bueno, le platico un poquito. El podcast siempre iniciamos con mitos y netas. Entonces ahorita yo les voy a decir algunas ideas y usted me va a decir si considera que son mitos o netas o si son... A lo mejor hay veces que son mito y neta, o sea que puede ser mito pero también neta. Así es. El primero de ellos es: después de jubilarte ya no puedes hacer algo nuevo. Pues es un mito, Un porque mito. la realidad es que si uno ha sido productivo toda su vida, cuando se retira, tiene que hacer algo. Y un ejemplo lo tuve yo muy palpable en mi casa. Mi padre se jubila a los 50 años de edad, o sea, muy joven. Empezó a trabajar muy joven también. Y llegó a la casa y se la pasaba todo el día ahí. Entonces, vio que no encontraba su lugar y finalmente se puso siempre ya a hacer algo. Construyó unas casitas para vender, puso un pequeño negocio, después se puso de agricultor. El caso es que ya siempre, hasta que falleció, siempre estuvo haciendo algo. Claro, porque la vida no termina cuando cumples Así es. 60 y tantos o 70, no al contrario, puede iniciar, puede reiniciar, ¿no? Al contrario, es cuando a lo mejor puede ser uno más productivo porque ya tiene uno la experiencia y todavía tiene energía. Claro, sí. ¿Verdad? Puedes como cumplir tus sueños, como veo que es su caso, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, el siguiente mito, neta. A los niños ya no les interesa leer. Pues es mito también. Yo tengo, bueno, a mi nieta, la hija de Erika, tiene 17 años, lee muchísimo. Tengo otros 3 nietos, uno de 12 años que lee. No solamente lee, escribe sus aventuras. Qué padre. Y la más chica, 9 años, Natalia, pues lee un poco, pero ella sí es un poquito más de los juegos en el internet y todo eso. Y el otro tiene 2 años y medio, así que de ese no cuenta. Pero yo veo que sí leen. Yo creo que puede ser un mito o puede ser una neta. Depende también de lo que uno les inculca. Yo creo que un poquito de los dos. Sí, yo creo también. Yo sé que Erika es una asidua lectora, que tiene hasta un club de lectura,
seguramente es porque usted se lo inculcó. Yo leo también, o sea, pero no leo nada comparado con lo que lee mi esposa. O sea, yo este año llevo 12 libros, pero mi esposa lleva 36. Wow. No, bueno, pues con razón. Con razón, Erika salió así, con los dos padres. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Entonces puede ser un mito, una neta. Sí, en la casa siempre se leyó, sí. Entonces, mensaje, si los papás queremos que nuestros hijos lean, pues pongámosles el ejemplo, porque luego le pides al niño, oye, ponte a leer, no sé qué, y tú jamás lees, ¿no? Es mi caso. Bueno, pues el siguiente mito sería, los cuentos son solo para los niños. Bueno, es un poquito lo que platicábamos. Finalmente el cuento es un relato. Y hay para niños, es una sección, y hay para adultos. Claro. Entonces es una historia corta, es sencilla, pocos personajes, un nudo que se le llama, o sea, un conflicto y una solución, ¿verdad? Ya sea para niños o para adultos. Así es. No, cuento no quiere decir cuento de hadas, luego se confunde, ¿no? Exactamente. Cuento de hadas, pues sí, son como más para niños, aunque a todos los podemos leer también, pero hay cuentos de todo, inclusive Así es. cuentos de cualquier tema que se imaginen. Entonces, eso es totalmente mito. Pregúntale a Edgar Allan Poe. Sí, o a Gabriel García Márquez, como le decía. A mí me encantan los de Gabriel García Márquez, por eso lo pongo como ejemplo. Bueno, y el último mito, escribir es solo para escritores de carrera. Pues también es un mito, porque finalmente hay mucha gente que escribe líricamente y escribe bien. Entonces, lo puede tomar uno como un pasatiempos o como una profesión. Ujú. En mi caso es un pasatiempos, ya la profesión ya la ejercí, y me divierto escribiendo. Pero hay mucha gente que escribe su propia biografía. Conozco varios personas que han escrito su biografía. Para ellos es interesante. Me Pero qué parece tal bien, que lo de están este gusto escribiendo, por claro. escribir, pues al final, pues se puede hacer también una profesión, ¿no? Si en Así algún es. momento se quiere. Escribir, aparte de todo, es muy terapéutico. Claro, Ujú. como leer también. Sí, yo cuando era chavita escribía cosas padres, pero ya no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Ahí tengo mis escritos. Sí, bueno, por ejemplo, la chica que nos acompaña en la escritura, ella es psicóloga. Ujú. Entonces, el editor nos invitaba a hacer otra publicación y entonces ella dice que ella no quiso porque está escribiendo cuentos terapéuticos, Ujú. o sea, dirigidos a sus pacientes. Sí. Entonces se me hace muy interesante. O sea, vamos, uno siempre está escribiendo. Cuando yo ejercía la profesión de contador, pues simplemente un memorando pues es escribir y tienes que tener ciertas formalidades como el contestarle a Hacienda, ¿no? Al SAT. Sí. Tienes que tener tus formalidades. Entonces, hay muchos tipos de Escritura. escritura, ¿verdad? Sí. Así es. Pues perfecto. Bueno, estos fueron los mitos y netas. Ahora sí vamos con la conversación. Primero que todo, me gustaría saber, bueno, usted ya nos platicó que ha hecho de un hobby, de algún pasatiempo que le gusta, pues algo después de su jubilación, pues como una actividad para estar ocupado, ¿no? Siempre estuvo presente, usted ya vimos que la escritura siempre está presente en nuestras vidas, pero siempre tuvo ese gusto. Bueno, en mi casa, cuando yo era chico, mi mamá leía mucho también. Entonces, Ujú. de ahí empezaba uno a leer. Ujú. Y además, yo me considero un narrador. Yo conviví mucho con mi abuelo Agustín Farías, que era el padre de mi mamá, Ujú. y él me platicaba muchas historias. Entonces yo creo que por ahí también viene un poquito el gusto de primero escuchar las narraciones y después empezar a hacerlas uno, inventar cuentos, inventar aventuras, ¿verdad? A veces para las muchachas ahí les inventaba uno cuando estaba jovencito, ¿verdad? Algunas aventuras que ni habían pasado, pero bueno. Ok. Entonces, me considero que soy un narrador y me gusta platicar con la gente. Vale, me platicaba Erika que usted le contaba cuentos a ella y a sus hermanos actuándolos y que no Así eran los típicos cuentos, sino que los inventaba. ¿De dónde surgió esa idea? Cuando Erika estaba chica,
y su hermano, y se lleva 5 años con su hermano. Nada más tuvimos 2 hijos. Ok. Y yo le inventaba algunas narraciones, algunos cuentos a Erika, pero empecé a ver que era muy miedosa. Entonces le inventé un cuento donde una niña se pierde en un bosque y los animalitos salen y la ayudan y le llevan nueces para quitarle el miedo. Años después me dice mi hija, dice, ay papá, dice, ¿cómo me hiciste tragar nueces? Cada vez que tenía miedo iba a la despensa por un puño de nueces. Entonces yo, como veía las necesidades, les iba inventando. A mi hijo le inventé cuentos en contra del comunismo. ¿Ah, sí? Entonces odia a los comunistas. Entonces hace poco tiempo que platiqué con él, me dice, ya le dije, oye, ¿te acuerdas de aquel cuento que de una isla, que un tirano y todo? Ay, dice, sí, es cierto, con razón odio a los comunistas. Entonces lograban su objetivo. ¿Y cuando era niño le contaba esas historias de los comunistas? Sí, claro. ¿Y cómo de dónde surgió? No, de forma sencilla, pues un barbón, Claro. un tirano que tiene a toda la gente esclavizada. Y cuando se juntaban con sus primos, les inventaba otro tipo de cuentos, entonces los actuaba. Que es muy diferente platicarlo con los niños, porque va viendo uno las reacciones. Entonces va viendo uno si va bien o se regresa. Entonces, bueno, hasta anuncios les ponía. ¿Ah, sí? Sí, como trabajaba yo en Marinela, en el Grupo Industrial Bimbo. Ok. Entonces a la mitad de un cuento les decía, Gansito, Gansito. ya se fue un comercial. Con Saludos todo a los patrones. y entonces veía yo las reacciones. El cambio viene cuando todavía estaba yo ejerciendo, cuando estamos de visita en Cozumel con mi hija. Mi nieta ya estaba en el kinder y me dice Erika, oye papá, hay un programa en el kinder de Marisa que se llama Los abuelos también cuentan. Dice, ¿por qué no vas y les platicas uno de los cuentos que me inventabas? Y bueno, como siempre he sido tímido y un poco introvertido, le dije que sí. Entonces ahí fuimos ahí con los niños, no me acuerdo si estaban en el primero o segundo de kinder, y iba lo mismo que hacía yo con mis sobrinos y mis hijos, o sea, iba viendo la reacción del grupo, de los niños, y pues parece que tuvimos éxito. Okay. Terminando eso, me dice Erika, dice, oye papá, ¿por qué no los escribes? Pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces regreso yo a Guadalajara y empiezo a escribir. Un pequeño paréntesis, yo soy contador público, pero tuve una etapa en donde brinqué yo a ventas. Ok. Entonces, cuando yo brinco a ventas, como director de comercialización de una empresa italiana, sabía muy poco de ventas, pero mi ventaja es que yo ya era jefe. Entonces sabía pedir programas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces lo que me puse a estudiar técnicas de ventas. Estudié, tengo un montón de libros de gerencia de ventas, dirección de ventas, programas, etcétera. Y entonces, a la hora que estoy escribiendo ya el primer cuento, me quedan planos. Es como cuando usted dibuja algo y no tiene profundidad. Entonces dije, bueno, ¿qué me falta? Técnicas para escribir. Es que para todo hay técnica. Así es. Entonces es donde ya investigo y me encuentro con la escuela de escritores en Guadalajara, que es SOGEM, y empiezo a tomar el primer curso. El maestro que me tocó me impulsó más a escribir y empecé a tomar técnicas. O sea, cursos de narrativa, ¿verdad? Psicología del personaje. Uno de los cuentos, yo juego precisamente con el personaje. Y ese lo empecé a escribir ahí en SOGEM. Pasé unos 3 años tomando cursos ahí. Y luego tomé otros cursos vía internet y tomé 2 cursos en Durango cuando estuve con mi hermano allá de visita. Y luego me invitaron a un curso de una maestra de Chihuahua. Y bueno,
sí, siempre he estado preparándome. Así como profesionalmente me preparaba y siempre estaba actualizado para las leyes fiscales y para los cambios administrativos, lo mismo es en la escritura. Claro, con la escritura. O siempre con la escritura, ¿no? Me decía, retomando un poquito lo de sus hijos y y sus nietos, no sus nietos, de sus sobrinos a los que les contaba cuentos. Ahí me da curiosidad saber, también me platicó Erika sobre el cuento que escribió sobre el 68. Me da curiosidad saber cómo se le ocurría contarles esos temas a los niños, porque no es muy común, ¿no? Y se me hace súper interesante. Sí, bueno, el del 68 en especial, ese lo empecé a escribir ahí en Sogén porque vi una convocatoria de la UNAM para un concurso para conmemorar el 68. Aunque a mí no me tocó porque yo vivía en Guadalajara, pero parte de mi familia vivía en la Ciudad de México. De hecho, un tío mío tenía una tienda enfrente de la Prepa 1, que fue la que le dieron un bazucazo, Ujú. y también me platicaba. Entonces empecé yo a escribir sobre el 68 y no es nada más lo que le platicaron a uno, sino hice toda una investigación para poder que la narrativa fuera adecuada. Que es otra de las cosas que tiene uno que saber. O sea, aunque sea un cuento aparentemente sencillo, tiene uno que hacer investigaciones para que sea, para hablar con propiedad. Claro. En el 68 hice mucha investigación, tanto que no alcancé a presentarlo para el concurso. Entonces ya lo terminé, lo fui puliendo. Es un adolescente que de casualidad se conoce a un líder estudiantil del 68, entonces va a ser ya básicamente el final del movimiento, porque el movimiento empezó casi un año antes y la culminación fue el 2 de octubre. Entonces va a ser a través de los ojos del adolescente ya todo la culminación del movimiento del 68. Y entre sus aventuras de adolescente y de lo que va viviendo con el estudiante. Ok, me parece muy interesante este tipo de temas porque pues hoy los chicos ya ni siquiera saben de ese movimiento, ¿no? Ese es un ejemplo, hay muchos otros que se les podría contar a través de cuentos. Así es. Como le platiqué antes de empezar a grabar, yo doy clases, ¿no? Doy clases a chicos de prepa y de secundaria. Y siempre les pregunto cuando me toca dar clases ese día y no saben, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos conseguir ese cuento? ¿Ya está publicado? ¿Cómo está eso? Bueno, está aquí en el libro. Ah, está dentro de esta compilación. Ese es uno de los cuentos. Que sí, ese sí lo pusimos ahí. Pero bueno, la publicación fue de muy pocos ejemplares, porque fue la primera y finalmente uno es novato en eso de sacar un libro. Afortunadamente ya lo sacamos. Entonces, lo que sabemos el siguiente paso es que finalmente la comercialización es muy difícil. Sí. Las editoriales no tan fácil, ya están topados de manuscritos de escritores, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, entre que los regala uno y los vende, los pocos que vende uno, hicimos una segunda impresión, pero de todos modos son muy pocos. Lo que podemos hacer es poderlo subir a una plataforma. Sí, es justo lo que le iba a decir. Ahorita ya con lo digital, la verdad es que las editoriales pues siguen funcionando y todo, pero ya está como más democratizado el asunto de escribir y de compartir sobre todo, Sí, ¿no? de hecho, lo que yo hacía es, cuando iba escribiendo mis cuentos, los publicaba yo en Facebook a todas mis amistades y ya tenía yo mi público, ¿no? Entonces, que sí, que síguele, ¿no? Entonces, vamos a hacer, y lo que Erika y mi nieta Marisa me dicen que amplíe las plataformas. De hecho, ya estamos en Instagram, Sí, y también, por ejemplo, los audiolibros, ¿no? Es difícil ahorita ya que mucha gente lea, pero están los audiolibros también. Estamos pensando más bien ir sobre los libros electrónicos. También, o sea, es que pueden ser las Amazon. dos cosas y así. Bueno, y aquí le estoy dando sugerencias que no me pidió, pero bueno, que también me dedico a eso.
Entonces, bueno, pues podemos se me ocurre platicar. que puede ser audiolibros, puede tener su plataforma en YouTube, o sea, hay muchas cosas que en las que puede incursionar. Y se Sí, me hace muy interesante, sobre todo en esta parte de, por ejemplo, en el del 68, como darle un giro educativo también. Qué bonito sería que te enseñaran historia con historias como tal, ¿no? desafortunadamente tenemos 7 años de una mala enseñanza pública y privada hacia los muchachos. O sea, yo le pregunto a mi nieta y a mis nietos quién es el pípila. Y no saben. No saben, ¿verdad? Entonces, y no es porque, simplemente porque ya no les enseñan historia. Sí, sí, sí. Yo lo veo también con mi hija. No hay que olvidar que los pueblos que se olvidan de la historia tienden a repetirla. Ujú. Entonces, es importante, por ejemplo, lo del 68, que no vuelva a suceder, algo así. Claro. Me parece súper importante. Y justo aquí, como yo le decía, podemos ampliar los horizontes, llegar a nuevas generaciones a través de estos audiolibros, libros electrónicos, que a lo mejor si bien a usted no lo haría ya como algo, un reto profesional o personal, sino más bien es una aportación o un legado que usted podría dejar, que ya lo Sí, está dejando, por supuesto. finalmente, ¿qué es lo que deja uno? O sea, bueno, pues deja uno los hijos y deja un poquito la historia que le deja a los hijos y a los nietos, pero además si lo dejas por escrito, Claro, con lo que tú jugaste, ¿verdad? Entonces, creo que es importante. yo creo que muy importante. Ahí luego platicamos. Oiga, bueno, yéndonos un poquito a esta parte que me platicaba de cuando fue a contar los cuentos allá a los niños con su nieta, que estaba apenas en el kinder. ¿Qué sintió usted al ver a unos niños que ya no eran ni sus nietos ni sus hijos, digo, ni sus sobrinos ni sus hijos? ¿Cómo reaccionaban? ¿Cómo los vio? ¿Qué sintió en ese momento? La realidad es que me sentía muy bien y me gustaba. De hecho, el primer cuento que le dediqué, bueno, que leí o no sé, que les conté en el kinder, después se fueron a Puerto Vallarta, vivieron en Nuevo Vallarta, Ujú. y fui también a la escuela donde estaba mi nieta y la hice participar. O sea, ya llevábamos un cuento preparado. Dentro de los viajes que hacía mi esposa, llevaba estudiantes a la Ciudad de México, y dentro de los lugares que se visitaban era las pirámides de Teotihuacán. Ujú. Entonces ahí me conseguí yo unos silbatos, que era el rugido del jaguar, por Ah, ya ejemplo. tengo uno. Ande. Sí, sí, claro. Entonces a Marisa llevaba yo un cuento preparado donde un jaguar participaba. Entonces le pedí que se sentara hasta atrás del salón y a la hora que le hiciera la seña ella participara con el rugido del jaguar. Fue una sensación, ¿verdad? Sí, suena bien padre. Entonces a mí me gustaba porque ve uno las caras de entre susto, risa, felicidad de los niños y me sentí apagado con eso. Claro, es que la verdad interactuar con niños es súper bonito porque pues ves así como que toda la emoción, los adultos ya no nos emocionan o no nos permitimos manifestar esa emoción. En cambio, a los niños no les importa y ellos ríen, lloran, hacen gritos. Entonces me puedo imaginar la escena y se me hace muy padre. Fíjese que mi mamá también a mí me contaba cuentos así como me mencionas, como de actuando. Nada más que ella no se los inventaba, sino me contaba tipo Cenicienta o así. Pero sí es totalmente una experiencia diferente cuando eres niño. Y yo creo que cuando eres grande también, ¿no? Así es. Sí, y la verdad es que Nunca sí. dejamos de ser niños. Ajá, siempre tenemos Así es. ahí el niño guardadito y Exactamente. como esperando salir cuando nadie Hay, te vea. hay que dejarlo salir. Así es. Sí, 100%. Bueno, un poquito ya yéndonos a lo que es lo que está haciendo actualmente ya como escritor después de estudiar en el SOGEM y todo eso. Pues ya nos platica un poquito por qué decidió estudiar. Platíquenos un poquito cómo surgió este libro, Laberinto de Sueños. Este libro surge de un curso en especial que se llamó Puliendo Detalles, Sí. donde presentamos cada uno de los coautores un cuento cada semana. Y
mandábamos el cuento con anticipación a todos, incluso al maestro, a Gabriel, y a las 7 semanas se discutía. Entonces, todos lo criticaban, pero en buena forma, y finalmente uno como autor decidía si hacía el cambio o no hacía el cambio que sugería. Sí. Entonces se me hizo muy interesante porque sí hubo algunos cambios, se fueron puliendo, lo fuimos mejorando entre todos, cada uno su estilo propio, y rematamos con una edición que finalmente nos gustó. Entonces fue nuestro primer libro para todos, y eso nos impulsa a continuar. O sea, dicen que hay que empezar con algo, ¿verdad? Sí. Si ya tengo yo 30 cuentos y no había publicado prácticamente nada, más que en Facebook o en la colonia, entonces dije, bueno, ahora sí, empezamos por un libro físico, que aunque nos costó dinero y esfuerzo y diversión, pues ya dijimos que ahí es el camino. Entonces, ¿cuál va a ser? Ya estamos viendo que no es tanto el libro físico, sino hay que entrar al libro electrónico. Sí, a ver, es más barato, no necesitas la editorial. Obviamente sí es las editoriales, seamos sinceros, es como todo Así es, la economía, ¿no? Cómo se mueve, como todas las industrias. Entonces, si aquí la idea, pues, es compartir, yo creo que el libro electrónico y los audiolibros son una muy buena plataforma. Pero me gustaría saber algo interesante. Aquí vienen los cuentos de ustedes 4, ¿no? Alma, Horacio, Héctor y Otto. Así. ¿Tienen relación las temáticas o tienen temáticas variadas? Cuéntanos. No, son varios de ellos. O sea, como de... Cada quien su estilo, cada quien lo que quiso, ¿verdad? Y y mucho es que esto nos ayudó a definir cada quien su estilo. De hecho, a la hora del peloteo entre el título y después que si los poníamos los 4 los cuentos de uno solo, y en lugar de mezclados, y finalmente los mezclamos, uno cuento mío y otro de es otro. Lo que estaba viendo. Sí. Ajá. Oiga, ¿no le gustaría contarnos uno de los cuentos? Como si quieres le platico un poquito de algo. Es que a mí me gustaría que nos lo cuente, así como dice que lo cuenta, o sea, actuado y todo el rollo. ¿Le gustaría o le estoy pidiendo mucho? Bueno, o sea, son cuentos cortos. Yo creo que uno de los más cortos es La Disco. La Disco es una aventura de unos jóvenes. Son, estudiantes universitarios ya. Son 4 que están estudiando para contador casualmente, y 4 chicas que están estudiando filosofía y letras. Entonces, el protagonista anda ahí detrás de una chica que se llama Tete. Ajá, dice Atete hasta el principio. Y en ese momento, estamos hablando de los 70s. Sí. Eran las discos, ahora son los antros, ¿verdad? Que finalmente viene siendo lo mismo. Entonces la moda era las discos, y había ahí en Guadalajara una disco que era de moda, y es donde se va a desarrollar parte de la aventura. Se ponen de acuerdo para ir a la disco, y el protagonista, no me acuerdo cómo se llama. Eso creo cómo se llama el protagonista, a ver si lo encuentro por acá. Tete, Carla, María Sofía. Heraclio, me parece. Heraclio. Sí. Y Heraclio pasa por Tete para irse temprano a apartar lugar para todos. Entonces ya llegan, se apartan en una mesa, lejos de las bocinas y de la pista para no estar ahí muy aturdidos. Ya llegan los amigos y están ya bailando cuando llega un grupo de norteños. Y también muy escandalosos, se ponen a beber, ya llegan un poco tomados. Y entre el grupo se dice, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? Y en eso empieza una tormenta muy fuerte. Iniciando la tormenta, llegan otros 4 norteños y se ponen en otra mesa. Parece que eran conocidos o rivales de los otros, de los primeros, y empiezan a intercambiar insultos.
Y pues vamos, pero la tormenta estaba muy fuerte. En Guadalajara las tormentas son algo fuertes. Y entonces, pues bueno, vamos a esperar. Entonces se ponen a bailar y los insultos continúan entre los dos grupos. Pues en una de esas pasaron de los insultos a las armas y se arman los balazos, todo mundo al pecho tierra. Y una de las pistolas de los que acaban de llegar fue a caer ahí cerca de donde está Heraclio. Y pues ya se acabó. Eran 4 los que habían llegado, los 4 quedan muertos ahí. Los guardias de seguridad desaparecieron, como suele suceder. Y pues vámonos, ¿no? Cuando uno parecía el líder del primer grupo, un norteño, se acerca a donde están ellos y le dice a Tete, oye, abuelita, me cuadraste, se me hace que me vas a acompañar. Entonces Heraclio se inclina y agarra la pistola. Y el otro dice, me vas a acompañar, y va a sacar la pistola y Heraclio le dispara en el momento que hay un relámpago. Entonces no se escucha el disparo. Y se va la luz. Y entonces Heraclio agarra a Tete y le dice a los amigos, vámonos. Salen corriendo. Se suben a su bocho. Todo el mundo tenía bocho en los 70s, ¿verdad? Y se van a sus casas. Sobre todo por ropa, porque se van de la ciudad. A la hora que van saliendo, vuelve la luz y entonces los sombrerudos, finalmente narcos, gritan, mataron a fulano, agárrenlos. Y pues, córrele, ¿verdad? Y Heraclio se fajó la pistola y se la llevó. Bueno, pues ya llegan por ropa, van a dar a Aguascalientes, que es una población cercana a Guadalajara, donde tenían amistades, y se da cuenta que la pistola es dorada. Ajá. Y entonces se la lleva a un amigo que es joyero ahí en Aguascalientes y pues resulta que era de oro, ¿verdad? Vale. Y no es invención porque hay en la Ciudad de México hay un museo de lo que le han confiscado los narcos y hay muchas pistolas de oro. ¿A poco? Sí, claro, claro, y con piedras preciosas. Entonces, pues la funden, se hacen de dinero y se van de México, Tete y Heraclio, se van a una isla lejana que se llama Turcos and Caicos, en lo que se enfría el asunto, que así le dicen. Pues ya pasa 5 años. Y realmente ya se integraron a la población de Turcos and Caicos, pusieron un pequeño bar con el dinero que le habían sacado a la pistola y a las joyas, y deciden quedarse ahí. O sea, así se los cuento en cortito, pero sí. Ese cuento lo pueden encontrar aquí. Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. Oiga, ¿y cuándo lo escribió de la disco? Ese de la disco, híjole, ya hace unos 6 años. Yo primero empecé a pensar que era como que una historia de la vida real. ¿Es de la vida real? No, pero... O sea, puede ser tomada. Así es. Podría pasar, sí. Así es. Digo, no sé si lo difundí. Bueno, dice que sí, que sí hay. Pero suena bien, suena... No, sí, de hecho. Suena como que hasta creí que lo había vivido. Haciendo una pequeña aclaración, en Guadalajara era, y sigue siendo, tierra de narcos. O sea, viven muchos narcos en Guadalajara, me parece que por aquí también, pero... Pues ya por todos lados, lamentablemente. Así es. Pero en ese entonces, uno sabía hasta dónde vivía, ¿verdad? Y se los encontraba uno, Caro Quintero, bueno, todos esos, ¿no? Nada más las autoridades no sabían dónde vivían. Sí, ¿no? Y efectivamente, se raptaban a las muchachas que se les gustaban, ¿no? O sea, vamos, no, aunque es una historia ficticia, finalmente no está tan alejada de una realidad que vivía Guadalajara y que sigue viviendo, ¿verdad? Sí, al final el arte en general, porque escribir es un arte, recordémoslo,
proviene de todas estas experiencias, historias que escuchamos. Entonces, pues a lo mejor no es de la vida real como tal, pero seguramente por ahí pasó algo similar, ¿no? Así es, así es. Finalmente, un escritor se nutre pues de lo que va viviendo, de lo que va escuchando, de lo que va viendo, y simplemente lo desarrolla como una historia, ¿verdad? Un relato. Así es. Y lo que uno como escritor quiere es que lo lean. O sea, paga uno porque no se quede simplemente en letra muerta. Claro, pues yo creo que como todo el tipo de arte, ¿no? Los que Claro, pintan quieren que compren sus cuadros, los que así es, cantan quieren que escuchen su voz, o los que tocan, que son... así es. Y lo mismo pasa en los que hacemos podcast quieren que vean nuestros podcasts. Entonces, pues sí, obviamente es lo que queremos. Y todos los cuentos me imagino que pues vienen así, ¿no? Son como de ese estilo, como realista. Cuéntenos. Pues sí, bueno, ese de la disco se la dediqué a mi esposa. A mi esposa Ujú. le decían Tete. Eso es, Por ahí me imaginé. mi, mi bisabuelo se llamaba Heraclio. Entonces Allá. yo muchos de los personajes juego con el nombre. Yo me llamo Horacio con H, entonces así, Bien, la vas entonces, sacando. así es. Y hablando de familia, este libro, pues es escrito con dos de sus hermanos, ¿no? Ya habíamos dicho. Cuéntenos un poquito de ellos, de sus hermanos. Bueno, Héctor Gerardo, también inventaba cuentos, se los platicaba a sus hijos, y luego cuando o venía a Guadalajara o íbamos a Durango, hacíamos competencia a ver quién les platicaba el mejor cuento, quién los hacía disfrutar más a los niños, ¿verdad? Ya, Y también él inventaba cuentos. ok. Entonces, de hecho, una vez su hijo le dice, oye, papá, tú nos cuentas cuentos piratas. ¿Cómo que cuentos piratas? Sí, dice, es que el primero que me lo platicaste decías que hacía esto. Y luego lo volviste a platicar, pero ya hacía otra cosa. O sea, iban cambiando. Finalmente, como son inventas, pues si no se Claro. uno de todo, ¿no? De toda la trama. Aquí la sorpresa fue mi hermano Agustín, porque él es pintor, escultor, y no había entrado en lo que es las letras. Ujú. Él tomó un curso un año antes, junto con mi hermano y con Alma. Me invitaron a mí, pero yo no quise, yo traía otros rollos en ese momento, a ese curso. Y él empezó a escribir, Agustín. Y no lo hace tan mal, o sea, me gustó su cuento también. Es el más largo, viene casi, bueno, puso 2 cuentos, pero uno bastante largo, viene, es el último cuento. Ujú. Entonces, pero Gerardo y su servidor ya lo traíamos desde siempre, sí, claro. Perfecto. Oiga, pues casi para llegar al final, me gustaría, ¿qué mensaje le daría a esas personas que como usted están llegando al final de su vida profesional, digamos, porque ya se jubilaron o porque por X razón, para que tengan esa chispa de hacer lo que les gusta? Yo creo que en la vida siempre hay varias cosas que nos gusta o nos gustaría hacer. Sí. Y vamos, no sería novedad, por ejemplo, imagínese un oftalmólogo que hace cirugías de los ojos, donde su distracción es arreglar carros. Ujú. Nada que ver. Nada que ver, pero sin embargo, un tío de mi esposa es lo que hacía. Y ya de viejito ahí se ponía a arreglar. Entonces yo creo que hacemos una carrera o un trabajo para mantenernos y para mantener a nuestra familia y para a lo mejor desarrollarnos profesionalmente, pero siempre tenemos otros gustos. Sí. Entonces ese es encontrar ese otro gusto que habíamos dejado por ahí medio olvidado, medio empolvado, y empezarlo a desarrollar. A lo mejor les gusta la carpintería, se pueden poner a hacer juguetes o reparar los muebles de la casa, o les gusta darse toques, ¿verdad? Y ser medio electricistas y que se les prendan los ojos. Yo creo que siempre tenemos que estar haciendo algo. Si nos sentamos, rápidamente nos vamos marchitando. ¿Verdad que sí? Entonces, necesitamos siempre estar activos. Y eso aplica no nada más para las personas que ya se jubilaron, sino yo creo que para todos. Claro. Hoy tenemos estos aparatitos que nos distraen muchísimo de la realidad y me incluyo también, o sea, todos tenemos
celular y hoy nos perdemos mucho en eso cuando ese tiempo podríamos emplearlo en hacer realmente esas cosas que nos gustan y dejar de vivir nuestra vida como espectadores Así es. y pues hacer cosas que nos nutren al final. Y también yo los invitaría a leer. Miren, yo cuando estaba yo tensionado en el trabajo, me ponía a leer algo que me distrajera. Y además siempre aprende uno algo. Sí. Todos los autores, a lo mejor es una chispita de algo que no sabía uno y ya lo aprende. Ujú. Pero sobre todo, la distracción, la imaginación, porque la lectura nos lleva a generar en nuestra mente, imaginarnos cómo son las cosas. Sí. Y luego nos llevamos chascos cuando vemos una película que no es como nos lo habíamos imaginado en el libro, ¿verdad? Casi siempre, ¿no? Así es. Entonces yo los invito, aunque sean lecturas sencillas, a empezar a leer, porque, bueno, profesionalmente, bueno, yo tenía que leer las leyes fiscales, tenía que leer procedimientos y todo eso, pero la distracción en la lectura, en un libro, donde me van a inventar, o sea, o Asimov, por ejemplo, que se va a las estrellas y que Yo Robot, y se distrae uno. Y es que exacto, hay como para todos los gustos, ¿no? Ciencia Exactamente. ficción, realismo mágico, Terror, ¿verdad? terror, o sea, de lo que te guste puedes encontrar algo como para viajar, digamos, ¿no? Exactamente. Pues, lee uno y te imaginas que estás en España, en Andalucía, qué sé yo, y aunque nunca haya uno salido de su población, Sí, pero viaja uno a través de la lectura. sí, definitivamente. Qué libro le recomendaría, por ejemplo, a alguien que nunca lee o que nunca ha leído y que fuera sencillo? Pues yo, como le comenté, empezaría con cosas muy sencillas. O sea, digo, ya ahorita desafortunadamente los cuentos desaparecieron. O sea, buscar cosas sencillas como los pequeños libritos Bueno, no han desaparecido porque pues aquí puede ser ¿no? cuentos Aquí tenemos cortos, pueden ser cuentos cortos, no solamente el mío, pues ese no lo pueden conseguir en las librerías, pero hay muchos. Sí. Y yo empezaría con cuentos cortos, efectivamente. Buscar pequeños cuentos. He visto mucho también que los chavos de hoy leen unos tipos de cuentos, ahorita que dijo que están en una plataforma que la verdad yo no conozco, pero se llama Wattpad o una cosa así, que hacen historias con la gente, con los artistas y así como que están de moda, hacen ficciones, entonces pues eso también está Claro, padre, ¿no? claro. Entonces, y ir cultivándolo, y decir, bueno, voy a leer un pequeño fragmento de un cuento corto, a lo mejor ni siquiera leerlo todo, y luego lo continúo, y empezar a hacer el hábito de la lectura. Y les garantizo ¿Cómo que le hizo su esposa se para van a leer distraer y van a 32 crecer. libros en un año? ¿Perdón? ¿Cómo le hizo su esposa para leer 30 y cuántos libros en un año? Bueno, el año pasado leyó más. ¿Ah, sí? Bueno, ¿Cuántos? ella es lectora empedernida desde siempre. 80, dice Erika, me está diciendo que leyó 80 libros. ¿Cómo? Se la pasa leyendo. ¿O No, qué? bueno, sí. ¿O tiene Sí, una bueno, técnica de lectura rápida? ¿O ella es qué onda? lingüista Ok. y se especializó en literatura inglesa. Eh, Fue directora de la Escuela de Idiomas en la Universidad Autónoma de Guadalajara y además la directora de la Escuela de Lingüística. Y además del trabajar que tenía, lee mucho. Y no solamente eso, sino aprendió, fue autodidacta, por ejemplo, para el italiano. Entonces ella habla inglés, francés, italiano, náhuatl, Órale. algo de alemán, español. Y, y, Pues luego hay que venga su esposa también a que nos cuente cómo le hacemos para y leer. escribió un libro de historia de México para los norteamericanos. Daba un curso en verano, que es donde se hacía un viaje a la Ciudad de México y estábamos en el Palacio Nacional para ver los murales de Diego Rivera, el Templo Mayor, la Catedral, el, el, eh, el Museo de Iturbide, ¿verdad? Bellas Artes, el Correo,
Y luego de ahí nos íbamos a la Plaza de las Tres Culturas, a Tlatelolco, y de ahí íbamos a la villa, y de ahí íbamos a las pirámides. Entonces ella les iba explicando a los alumnos. Yo, si podía, la acompañaba y normalmente podía, ¿verdad? Entonces se me hacía muy interesante. Entonces ella escribió un libro, como le dicen, literatura gris ahí en la universidad, porque es nada más para el curso que daba, ¿verdad? Ya. Ok, pues le mandamos un saludo y los respetos, 80 libros en un año. Qué bárbara. Pues bueno, le platico también que cerramos este podcast siempre con un reto. Y bueno, obviamente el reto de la semana es lee, date un tiempito al día, unos 30 minutos. Yo sé que la vida es muy, pues va muy rápido la vida, pero la verdad, seamos honestos, 30 minutos al día, por supuesto que tenemos, en lugar de estar ahí en el celular media hora de una lecturita, ¿no? Yo le bajaría a 20 minutos, pero lean. O hasta 10 si quieren, pero lea. Pero lean. Empiecen a leer, acostúmbrense a leer. Les garantizo que no se van a arrepentir. Sí, definitivamente leer, como usted ya nos dijo, nos ayuda a desarrollar nuestra imaginación, a tener más vocabulario, a muchísimas cosas. Simplemente a distraerse. Sí, también. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Espero que le haya gustado esta entrevista. Le mandamos Al ahí contrario. saludos a sus hermanos y a Alma también, que escribieron este libro del laberinto de sueños. Esperamos muy pronto poderlo leer ahí en internet, como le digo. Ese se lo dejamos a Ay, pues ustedes. muchas gracias. Miren, pues aquí les compartimos alguno de ellos próximamente. Y le tengo un podcast con mis alumnos, les voy a hacerle uno de sus cuentos, a que aprendan. Si le quiere, le mando uno a un correo para que usted lo pueda, Ah, genial, me encanta la idea. entonces, Perfecto. ahorita nos pasa sus datos con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por escuchar este primer episodio del 2026. Vamos a arrancarlo, pues bien, vamos arrancarlo leyendo. Yo le agradezco mucho haber estado aquí el día de hoy. Le agradezco también a Erika por traerlo, aprovechar aquí sus vacaciones. Y pues bueno, ustedes ya saben, lean, déjenos sus comentarios y muchas gracias por estar aquí en Las Mil y Una Netas. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias por vernos o escucharnos. No olvides suscribirte y darle like.